Regresamos al programa. Pido la palabra del Canal Congreso. ¿Por qué no le explicamos a los colombianos qué es el CRI y cuándo surgió y por qué surgió el CRI? Bueno, ¿por qué surgió el CRIC? Consejo Regional Indígena del Cauca, correctamente. O sea, nace a raíz de la violación de los derechos en el tema territorial. Uno, porque cuando la llegada de los españoles despojan a las poblaciones indígenas, por ejemplo, mi pueblo Nasa, que estaba en los valles, en el departamento del Huila, que uno encuentra, si no, los muros ahora o las estatuas de los indígenas, de los caciques, o la misma cacique Gaitana, que estaba en el departamento del Huila, en donde despojan a la gente, los arrinconan, pero luego después Felipe II, el rey, dice, no, pues estos indios por lo menos resguardémoslos. Porque tampoco los podían controlar, los encierran y les crean unos resguardos. Y es donde vienen los títulos que hoy tanto discutimos en el país, los títulos en donde les colocan unos límites, porque el indio no tiene límites, o sea, no tenía límites, no tenía en su pensamiento, es que este es mi límite, esto es mío, y nos crean el tema de los resguardos. Luego de ahí empieza, por el desconocimiento y la población que no tenía mucho conocimiento, empiezan a tomarse las tierras, pero llega Simón Bolívar, nuevamente, con la recuperación, nuevamente reconoce esos títulos ancestrales. Y luego se empieza ahí el tema, pero pues siempre al indígena lo han tenido como salvaje. Usted pone a leer la historia y los indígenas somos salvajes. La legislación y que no tenemos... colombiana todavía tiene varios articulados y varias leyes como indígenas salvajes. Sí, todavía nos tratan de salvajes. Es más, que yo leo un libro algún día y dice que, por ejemplo, los negros no tenían alma, entonces por eso los esclavizaban. Y los indios tenían un alma chiquitica, entonces, pues también, o sea, el tema de la estigmatización muy tenaz, a pesar de que éramos los dueños de estas tierras. O sea, nos expulsan. Pero el CRI surge en 1970. Sí, más o menos para comprender. Entonces, le hago la historia más o menos para comprender chicharrón. Porque el tiempo en televisión es corto. Sí, entonces hablemos de 1970, el día que nace el CRI. Bueno, ¿cómo venía el asunto? Popayán y todas esas tierras lo convierten, o sea, los terratenientes expulsan a la gente y los convierten en terrajeros a los indígenas. ¿El terrajero qué es? Una persona que le entregan un lote para hacer la casa, pero trabajas en la misma tierra suya para ese rico, o sea, le entregaban. Eso se llama un sistema feudal. Sí, es un sistema feudal, como lo llaman los estudiosos. A nosotros nos dijeron que éramos terrajeros. Entonces en ese tema empieza la inquietud de Quintín Lame. O sea, un indio que nace empieza a reclamar el tema, pero ya está la ley de 1890, en donde dice que los salvajes hay que reducirlos a la vida civil. Es tanto que esa ley lo conforman es para reducirnos a la vida civil, o sea, para exterminarnos, en otras palabras. Pero ahí nace esta idea, empieza el tema de pensar en la tierra, porque nos están exterminando, nos están acabando, nos están masacrando la cultura, y empieza Quintín Lame con la idea, pero luego en los años 60, el CRI los indígenas pertenecían a ¿cómo es que llama la organización campesina? A la Organización Nacional Campesina. A la ANUC. Entonces, en la Secretaría no se vio como ese fin y aparecen unos indígenas donde dice, bueno, tenemos que organizarnos, aparecen otros asesores y terminan fundando el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con unos principios. El principio de unidad, tierra y cultura. 3 principios que fundan este tema y crean una plataforma de lucha. Y el primer punto de la plataforma de lucha fue la recuperación de la tierra, porque era la necesidad. Es que estamos hablando de este tema porque ese tema es prioritario en estos momentos para que el país entienda el tema de la tierra en el Cauca, que es un conflicto crucial. Entonces, por eso es necesario que los colombianos entendamos cuál es la situación real que vive el Cauca. Claro, entonces se funda con unos principios, ¿no? Unos principios y una plataforma de lucha. ¿Por qué? Porque realmente el indio era visto como lo peor en este país, el indígena, o como nos dicen los apodos que nos pusieron, porque en últimas ni siquiera indígenas somos y no originarios y nativos de estas tierras. Entonces, se crea la plataforma de lucha, empieza la lucha y se empieza la discusión de la tierra, y es donde se ha recuperado muchas las tierras. Por ejemplo, en partes, pues sin ofender al que es católico, porque venimos de familias religiosas, pero en partes las titulaciones los tenía era el párroco de la iglesia, todas las tierras de los resguardos, en donde tocó ir recuperándolas, y en donde en su mayoría se ha recuperado. Pero como el humano se multiplica, si fuéramos solo los que tuvimos en el año 70, pues de pronto la tierra alcanzaría, pero como nos multiplicamos, pues la tierra hoy es insuficiente. Es tanto que hay indígenas que no tienen ni siquiera media hectárea de tierra.
Si usted camina realmente en el departamento, y así ha sido la discusión de la tierra hoy en el país. Por ejemplo, nos dicen a nosotros que tenemos más de 34 millones de hectáreas de tierra, pero si vas a mirar el tema del censo DANE, solo 2 millones están en el tema de producción, en el tema indígena. El resto, los más de 30 millones de hectáreas del que se ha hablado, ¿dónde están? En la Amazonía. Están en las cordilleras con los páramos, están las lagunas, están las selvas tropicales. Pero la gente no comprende el desarrollo de la sociedad, ¿qué es? Acabar la naturaleza. Ese es el desarrollo para nosotros. Bueno, acabar, exterminar y extraer el tema de la sangre de la madre tierra, la sangre, como dicen nuestros ancestros, que es el petróleo y el gas y bueno, otra cantidad de cosas que traen. Y dicen que no aportamos nada al país. Pero cuando no se da cuenta que el oxígeno que usted respira, pues ¿de dónde está saliendo? ¿Dónde se está purificando el aire? Pues en la Amazonía colombiana. ¿De dónde nacen los ríos más importantes del país? Pues del macizo colombiano. ¿Y ese macizo quiénes viven? Pues los indígenas yanacunas, indígenas nazas, otros indígenas que viven en las cordilleras que tratamos de cuidar para que entonces el que hoy dice que no aportamos nada haga plata con lo largo del río, con las microcentrales o las represas que hoy se viene construyendo en el país. Ahorita hablemos de un tema crucial. El departamento del Cauca hoy es de los temas más difíciles que existe para el país y para el gobierno de Petro, además. En el Cauca se concentra cultivos de coca, cultivos de marihuana, inclusive todavía existe cultivos de amapola. Existe un conflicto allí eterno, armado, existen disidencias de las FARC, existen todos los grupos armados que hay en Colombia, existen en el departamento del Cauca. Adicionalmente, existe la segregación social y existe además conflicto entre indígenas, población negra, afrocolombiana y empresarios de la caña. Entonces vamos a hablar cómo se pretende resolver este tema, porque este tema es crucial para el gobierno, porque el gobierno está planteando una paz total. Y esa paz total debe empezar por ese laboratorio del Cauca. ¿Qué plantean ustedes sobre eso? Bueno, hoy con el gobierno que hemos apoyado y que hemos apostado a este cambio, por ejemplo, al gobierno de Petro. Lo han apoyado, pero sin embargo le están generando problemas con las invasiones de tierra. Bueno, hay discusiones que esa vaina no es de ahora, eso viene desde muchos años atrás. Ese tema que se le ha pedido al tema del gobierno y hoy comprender el escenario es buscarle solución a ese conflicto. ¿Cómo se va a hacer? Pues bajándonos a terreno. No sentándonos en un escritorio a discutir los temas y ponernos a pelear. ¿Qué han hecho los gobiernos? Sentarse en un escritorio y meterle candela al tema. ¿Y qué le hemos planteado? La mesa interétnica que hoy se viene planteando. Pero esa parte me interesa, pero vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.